Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Hola a todos y todas, bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y estamos como cada miércoles y viernes acompañándolas y acompañándolos con información relevante que nos permita reflexionar para seguir cambiando actitudes como sociedad. El programa anterior hablamos con Omaira Chauca un poco sobre la violencia psicológica y cómo esta repercute en la vida de muchas personas y tiene diferentes causas y cómo podemos abordar esta violencia, como lo mencionábamos en el programa pasado, una violencia casi invisible, ¿no? Que muchas veces no se percata o no se quiere tomar en cuenta porque siempre nos ligamos al tema de la violencia, una violencia física, algo que se ve con golpes o maltratos, etcétera, ¿no? Pero que también es importante hablar de ese tipo de violencia que pues cala en la vida de muchas personas a lo largo del tiempo y necesita todo un proceso. Pues bien, es por ello que hoy tenemos como invitada a Paula Escrivas, quien es psicoanalista y docente, para hablar y conversar sobre cómo nosotros podemos recuperarnos de un proceso de violencia, ¿no? ¿Qué paso seguir? ¿Cuánto tiempo nos toma? ¿Será diferente en todas las personas? ¿Será lo mismo? ¿Qué proceso seguir? Pues bueno, todo ello vamos a conversar hoy día con Paula. Bienvenida, Paula, a nuestro programa Nuestra Voz Existe. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar acá. Gracias. Queríamos comenzar preguntándote cuál es el primer paso, ¿no? Para recuperarse de una situación de violencia traumática, ¿no? Como sabemos, la violencia de género, que mayormente pues abarca y ataca directamente a las mujeres en su mayoría, ¿no? Pero ¿será igual en todos los casos? ¿Tendrá un proceso diferente? ¿Nos puedes comentar acerca de ello? Sí, mira, de repente para contarte un poquito, yo me he formado como psicoanalista, soy parte de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y también como integrante de la SPP soy parte de un comité que es COWAP, que trabaja temas de género, temas de mujer en toda América Latina. Pero vengo, digamos, de una experiencia previa de muchos años de trabajo con mujeres víctimas de violencia. Yo trabajé muchos años en DEMUS, que es una ONG que trabaja tanto desde lo psicológico como desde lo jurídico, atendiendo distintas formas de violencia, ¿no? Y así fue que me fui como metiendo en el tema de violencia de género y también estudié un diplomado en temas de género, ¿no? Entonces sí, he estado como muchos años trabajando directamente con mujeres víctimas de distintas formas de violencia. Creo que, digamos, que una persona pueda dar el paso a reconocer que está en una situación de violencia implica un proceso muy complejo, ¿no? Muchas veces desde fuera, aquellos que vemos a alguien en una situación de violencia psicológica, a veces física, ¿no? En fin, hay distintas formas de violencia que ahorita voy a comentar un poco, pero para el que está fuera de la situación es como muy claro y muy evidente a veces poder darse cuenta que esta persona está siendo víctima, pero justamente una de las características de la situación de violencia es lo complejo que es para la víctima poder reconocer que está en esta situación de violencia. Entonces, dar el paso, ¿no es cierto?, para buscar ayuda, para reconocer que se está en esa situación, es producto de un proceso muy complejo, ¿no?, que tiene avances y retrocesos. Pero este paso, como tú dices, siempre es como que el crucial. De hecho, ayer también tuvimos una entrevista muy interesante con unas mujeres que nos contaban de que hacían seguimiento dentro de sus distritos, por ejemplo, ¿no? Que estas mujeres a veces estaban en un proceso que no querían aceptar esta violencia, de hecho defendían a sus agresores, pero ellas nos decían de que es importante no juzgar de frente a estas mujeres porque no sabemos qué está pasando dentro de sus vidas, no sabemos qué situación de violencia, como el más frecuente que ellas mencionaban era esta violencia económica, esta dependencia que tenían y pues no podían salir de ese espacio de violencia. Claro, y eso era un poquito lo que te decía, como uno cuando está de fuera puede identificar muy fácilmente, ¿no?, que una persona está en una situación de violencia y muchas veces naturalmente también hay una tendencia a querer
casi que sacar a la persona de esa situación o decirle pues que termine esa relación de pareja, y en realidad justamente una de las cosas que va generando la violencia y que muchas veces cae sobre una historia previa, ¿no?, de cada persona, es que la víctima tiene mucha dificultad para reconocerse como víctima de una situación de violencia, ¿no? Entonces, el proceso no es lineal, ¿no? La persona puede reconocer en algunos momentos que está siendo violentada y como el agresor no la está agrediendo el 100% del tiempo tampoco, ¿no?, sino que es una relación muy compleja donde circulan una serie de afectos, en algunos momentos la persona quizás siente que la pareja sí la quiere, que de pronto va a cambiar, ¿no? Entonces hay como mucha ambivalencia y hay como muchas características de la relación que son difíciles de integrar y de hacer una síntesis y de saber que pues finalmente esa relación te está dañando, ¿no? Entonces te encuentras con mujeres que denuncian y luego quieren retirar la denuncia, que denuncian y luego más bien se culpabilizan y quieren, ¿no?, o buscan proteger o defender al agresor, culpabilizándose ellas de la situación de violencia. Entonces creo que es una dinámica muy compleja. Como decía, no es un proceso lineal. La víctima no está siendo víctima todo el tiempo y el agresor no la está agrediendo todo el tiempo, ¿no? Por lo general, cuando estamos en relaciones de pareja, en relaciones con personas cercanas, ¿no?, hay una serie de afectos que circulan en esa relación que hacen mucho más complejo el que la víctima pueda reconocer que está en una situación que la daña y de la cual tendría que poder salir, ¿no? Porque también siente que quiere a su pareja, porque también siente que la pareja la quiere a ella, y hay toda una dinámica de poder, ¿no es cierto?, de la cual es bien difícil salir, y justamente la violencia lo que hace es que, entre otras cosas, es que la persona también dude del registro que tiene de lo que va viviendo en una relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, una mujer que está siendo víctima de violencia en un momento lo reconoce y luego piensa que está loca y que ella está exagerando, ¿no?, que en realidad lo que ella estaba sintiendo no es válido porque seguramente es su culpa, ¿no? Entonces la violencia va generando un estado de confusión y de mucha fragilidad en la persona que justamente no valida su propia subjetividad y su propia experiencia, ¿no?, sino que termina de alguna manera dándole muchas veces más valor a lo que el otro le dice. Por eso es que cuando queremos ayudar a alguien que está en una situación de violencia, tenemos que tratar de evitar romper esa dinámica en la cual también somos nosotros lo que le decimos a la víctima lo que tiene que hacer o lo que le está pasando. Tenemos que poder ayudarla a que ella vaya reconociendo que está en una situación que la daña, pero sin que sea un otro externo el que le impone, aun cuando sea por su bien, ¿no? Porque si no se repite esa situación de violencia que desde una idea de cuidarla, pero termina siendo paternalista y nuevamente la anula como sujeto, ¿no? Claro, qué interesante lo que mencionas. Bueno, sabemos que es bien complejo, ¿no? Porque independientemente de repente los familiares que podemos ver una situación de violencia, ya sea con nuestros padres, nuestras tías, ¿no? O un miembro de familia o también nuestras amistades que tienen la confianza y nos comentan sobre esto, pues en primera vista, si no estamos pasando esa situación, tendemos a reaccionar como, pero ya sal de ahí, pues, ¿no? O sea, si te está haciendo daño, ¿por qué no sales, no? ¿Qué te pasa? O sea, también de alguna otra manera reaccionamos como que es tu culpa, ¿no? ¿Dónde está tu fuerza de voluntad? ¿Dónde está tu propio amor, ¿no? Y solemos juzgar. Entonces, ¿qué actitud nosotros, de manera externa podemos tomar para, si queremos apoyar? Queremos nosotros apoyar, pero a veces la forma como lo hacemos de repente no es la adecuada, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como las personas que estamos de fuera para poder ayudar a una persona que está sufriendo violencia? Sí, mira, yo creo que lo más importante, bueno, habría que trabajar mucho el tema de la prevención, ¿no? Cómo vamos construyendo las distintas relaciones entre los géneros que van a estar siempre atravesadas por una relación de poder, pero cómo le vamos dando el mensaje a las personas de que si bien en todo vínculo van a haber cosas que nos van a incomodar, que vamos a tener que ceder, ¿no? Finalmente las relaciones se van construyendo de a dos y cada uno llega con su historia, con sus propias necesidades emocionales,
pero hay ya algunas conductas o algunas, ¿no?, formas de relacionarse que van a ir dañando a la persona y donde ya estamos hablando de una violencia, ¿no? Donde hay muchas veces una situación de abuso de poder y hay una serie de factores que contribuyen. Hace un ratito tú hablabas de la dependencia económica, ¿no? Y por ejemplo ahí muchas veces la familia juega un rol fundamental, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer depende económicamente de su pareja y está en una situación de violencia y está empezando a considerar la posibilidad de separarse o de iniciar un proceso de denuncia? Muchas veces es la propia familia, ¿no?, la que le dice, oye, mira, te vas a quedar sola, ¿quién te va a mantener? Mejor no, tienes que tener O por paciencia, los hijos, piensa en ¿no? tus hijos, ¿no? Y son mensajes que, si bien creo que hoy en día hay un discurso más instalado de crítica de la violencia en general, también hay mucho de un doble discurso, ¿no? Cuando ya estamos frente a una situación en particular, muchas veces sí se espera que la mujer, ¿no?, por, entre comillas, supuestamente el bien de los hijos o por su dependencia económica, pues se mantenga en esa situación, ¿no? Entonces, creo que va a jugar un papel fundamental las personas que sean más cercanas emocionalmente, ¿no? Y que si bien no impongan, digamos, una necesidad de ya romper con esa relación o denunciarlo, sí quizá de pronto, ¿no?, sugerirle a la persona que pueda buscar algún tipo de ayuda emocional, porque es imposible imaginar que una persona está siendo víctima de violencia y que no tiene alguna secuela o algún nivel de sufrimiento, ¿no? Entonces quizá el primer paso es buscar algún tipo de soporte psicológico, emocional, ¿no es cierto?, que pueda de alguna manera ir ayudando a que esa persona le dé un lugar a su malestar, a su sufrimiento, y que vaya de alguna forma como validando su propia voz, porque eso es lo que justamente las situaciones de violencia destruyen, ¿no? Al dañar la subjetividad del otro, la víctima siente que su voz no tiene valor, que lo que ella siente, que lo que ella piensa está equivocado, que está loca, ¿no? Entonces lo primero que la persona necesita es tener un espacio de contención emocional que le permita ir dándole un lugar a eso que ella está viviendo y sintiendo. Porque de lo contrario creo que también pensar, por supuesto que todas las situaciones de violencia se tendrían que poder denunciar, pero sostener un proceso de denuncia y todo lo que requiere un proceso legal en este país donde las condiciones muchas veces pues son terribles, también es bien complejo. O sea, pedirle a una persona que está en una situación de violencia que afronte un proceso legal también es costoso emocionalmente. Con eso no estoy diciendo que no debería denunciar. Estoy planteando que la sola salida de la denuncia muchas veces se ve como aquello que va a resolver, pero si esta persona no cuenta con un soporte emocional, va a ser muy difícil que pueda siquiera afrontar el proceso de denuncia, ¿no? Ni qué hablar, bueno, de todo lo que son las secuelas de una situación de violencia, ¿no? Claro, justo eso nos comentaban ayer las promotoras que hacen este seguimiento a las mujeres de violencia, lo frustradas que se sentían porque muchas veces la atención que recibían de las autoridades no era la adecuada o se deslegitimaba sus denuncias, ¿no? Se les decía qué habrás hecho tú. Entonces toda esa carga, aparte de lo que ella viene viviendo, una revictimización por parte de las autoridades, es muy fuerte. Y cuando no hay un seguimiento, un apoyo, un soporte psicológico, como tú dices, emocional, pues eso puede calar peor en la vida de esta persona para poder recuperarse. Claro, ahí, ahora que tú mencionas esto de la revictimización, ¿no? Cuando las personas denuncian, muchas veces se encuentran con un sistema de justicia que funciona con los mismos prejuicios y los mismos estereotipos de género, ¿no? ¿Qué habrás hecho tú? O bueno, aguántalo porque es el papá de tus hijos, ¿no? Entonces, si tú te encuentras con una persona que representa la ley, que representa el Estado, pero que de alguna manera está repitiendo esa situación en la que te está violentando y te está revictimizando, es mucho más difícil, ¿no? No solamente que vayas a sostener el proceso de denuncia, sino que el proceso de denuncia sea reparador en sí, porque finalmente eso es un poco lo que la justicia idealmente quizá, pero debería buscar, debería ser parte de un proceso de reparación integral, ¿no? En el sentido de decirle a la persona que está siendo víctima, oye, esto que has vivido no tendría por qué haberte pasado, ¿no? Está mal, la persona que te ha agredido es el responsable de esto y tú mereces algún tipo de reparación que te permita
sanar, ¿no?, las heridas que esta situación te dejó y generar condiciones para que esa situación de violencia no se repita, ¿no? Claro, ahí te quería hacer una pregunta para ir terminando este primer bloque antes de irnos al corte. Si esas heridas, ¿no? Esos traumas llegan a sanarse por completo, o sea, hay una recuperación otra vez de esta persona, de recuperar su autoestima, de otra vez tener su propia voz, como tú vienes mencionando, ¿se llega a ese punto con estas personas que han sufrido algún tipo de violencia? Mira, yo creo que ahí depende de varias cosas, ¿no? Por un lado, cuál es la historia previa de esta persona antes de entrar a la situación de violencia, ¿no? Porque muchas veces lo que tenemos son personas que han sido violentadas a lo largo de su vida, quizás no por una pareja, pero de repente, ¿no?, en la familia han crecido con un padre violento, ¿no?, con alguna figura que también violentaba, ¿no? Entonces ves que hay toda una historia de violencia que se va repitiendo y que ya llega a la relación de pareja, ¿no?, con una persona cuyo amor propio, cuya autoestima pues está muy frágil, está como muy dañada, ¿no? Entonces, recuperarte de una situación de violencia que parte de toda una historia de violencia y no solo de la situación que has vivido actualmente, digamos, va a ser mucho más complejo porque hay algo que está como instalado desde la infancia, ¿no?, que se ha ido dañando la constitución de esta persona al haber sido víctima de violencia de manera sistemática, ¿no?, que va a ser distinto de alguien que en un momento de su vida está en una situación de violencia y luego logra salir y recuperarse, ¿no? Ahora, yo creo que todas las situaciones de violencia van a dejar algún tipo de huella o secuela, ¿no? Que la persona logre reparar, logre transformar eso, pero me parece que es casi imposible imaginar que una persona que haya atravesado una situación de violencia se vaya a recuperar y vaya a lograr vivir como que eso nunca pasó, ¿no? A lo mucho, digamos, en el mejor de los casos, la persona puede lograr elaborar ese impacto traumático, puede, ¿no?, hacer algo como darle la vuelta y hacer algo bacán de esa situación que fue traumática, pero no es que la huella desaparece del todo, es como que queda una cicatriz de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, queremos seguir conversando contigo sobre este tema que nos parece tan importante porque a veces siempre se toca este tema de la violencia de manera muy superficial y no se ahonda en lo profundo y lo difícil, lo complejo que es todo este proceso de salir, ¿no?, de esta violencia. Bien, vamos a irnos a un pequeño corte para regresar aquí con Paula y seguir conversando sobre este proceso de recuperación de la violencia basada en género. Y nada, retomamos aquí con ella, no se vayan. Regresamos aquí a nuestro programa Nuestra Voz Existe. ¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Retornamos aquí en el programa, estamos conversando con Paula acerca del proceso que pasan muchas mujeres, muchas personas cuando sufrieron violencia y estamos reflexionando, creo que eso es uno de los programas también más importantes donde podemos hablar a profundidad cómo es este proceso, ¿no? Porque siempre hablamos del tema de la violencia, pero nos basamos de repente o siempre nos enfocamos en
claro, en el tema de la denuncia, ¿no? Pero solo nos quedamos ahí, pero ¿qué pasa después? ¿Qué más necesitan estas personas si el proceso es largo, corto? ¿Cómo lo lleva cada persona si todos son iguales? Todo eso hemos venido respondiéndolo un poco ya en el primer bloque junto a Paula, pero también algo que nos ronda por la cabeza y que hemos visto en nuestros entornos es este tema de las recaídas, ¿no? Personas que han pasado por un proceso de violencia y que vuelven a lo mismo y por temor y también la presión social que hay, porque dice, ay, otra vez está volviendo con el tema de la violencia, ¿no? O otra vez ha tenido un hijo con el hombre que la golpeaba, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda seguir con esa persona? Está en lo mismo, entonces ya no hay que apoyarla, ¿no? Está ahí porque quiere. Hay esta típica frase. ¿Cómo ves ese tema de las recaídas? ¿Es frecuente? Si se da, ¿cómo podemos apoyar a esta persona? Cuéntanos un poco más de este proceso. Sí, mira, creo que es súper frecuente que las personas repitan, ¿no?, determinados tipos de relación a lo largo de su vida. Y pues una mujer que está en una situación de violencia, aun cuando denuncia y termine esa relación, hay una alta probabilidad, si es que no se trabaja eso que está de fondo, ¿no es cierto?, de que repita esta situación por distintas razones, ¿no? Por un lado, creo que hay como, digamos, una serie de mensajes que, si bien hay algo que se está transformando, yo creo, y que se va moviendo en términos de lo que se espera o se le demanda a una mujer, creo que igual todavía es muy fuerte, ¿no?, el estereotipo de que la mujer tiene que estar en una relación de pareja, tiene que convertirse en madre, ¿no? Que a determinada edad, más allá de todo lo que pueda lograr profesionalmente, académicamente, laboralmente, ¿no?, se espera que la mujer se convierta en madre y esposa, ¿no? Entonces creo que si bien hay una serie de discursos en términos de género que se han ido empezando a cuestionar o a transformar, todavía está como muy asentada esta idea, ¿no? Entonces, para una mujer salir de una relación y de pronto verse sola, ¿no?, no lo ve como algo positivo en términos de que quizá va a poder desarrollar una mayor agencia, una mayor capacidad para valerse por sí misma, sino que hay todo un mensaje social que le empuja a imaginar que ella tiene que estar en una relación de pareja, porque si no hay algo en términos de su identidad de mujer, ¿no?, en su identidad femenina que no estaría bien, ¿no?, que ella no habría logrado desarrollarse como mujer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que tendríamos que ver, digamos, o las mujeres que salen de una situación de violencia tendrían que poder no solamente reconocer que han sido víctimas, sino quizá ir explorando poquito a poco qué cosa de su historia también las ha llevado a estar en esa situación, ¿no? Qué cosas han vivido a lo largo de su vida que han ido como de alguna manera generando las condiciones para que haya una mayor vulnerabilidad ante un agresor, una mayor posibilidad de estar en una situación de violencia. Y como sabemos, todos estos procesos además son inconscientes también, ¿no? La persona va a tender a repetir un tipo de relación que es aquel que conoce, aquel que ha vivido, aun cuando la va a sufrir, ¿no? Y creo que hacemos mal cuando imaginamos, oye, se separó y ahora está con otro que también la maltrata. Bueno, es su culpa o ella se lo busca, ¿no? De pronto hay algo muy profundo, ¿no?, tanto en esa persona en términos de su historia de vida como socialmente, que naturaliza y normaliza también las situaciones de violencia, ¿no? Y la mujer hace de eso algo suyo, ¿no?, como decía hace un ratito, por su propia historia de vida, pero también por un mensaje social. Entonces, muchas veces las mujeres que están en una situación de violencia reciben como mensajes muy contradictorios y como muy exigentes con ellas, ¿no? O sea, no deberías volver a estar en una situación así. En vez de una mirada que sea comprensiva y empática, ¿no?, se le juzga, se le critica, se le sanciona, y eso la deja muchas veces sola, porque entonces le da vergüenza pedir ayuda nuevamente o recurrir y buscar a alguien, ¿no? Porque pasa muchas veces que encuentran una crítica, o a veces yo he escuchado, ¿no?, trabajando con mujeres víctimas de violencia, que las personas dicen, bueno, le gustará que le peguen, ¿no?, si está ahí de nuevo con el agresor, ¿no? Cuando más te pego, más te quiero también, exacto, ¿no? Entonces creo que es una situación muy compleja que tiene
todo un componente social de un discurso que se va construyendo y que si bien sí, hoy en día, ¿no? Tenemos mujeres, ¿no? Muchos modelos de mujeres que profesionalmente se han desarrollado, que van logrando puestos de poder. La mujer, digamos, todavía se le exige que sea madre, ama de casa, que cuide de los hijos, que esté en una relación de pareja y que además haga todo lo otro, ¿no? Entonces cae toda una exigencia sobre ellas, ¿no? Que creo que también les da un mensaje contradictorio, ¿no? Porque sí, bacán, desarróllate, pero en realidad es importante que estés en una relación de pareja, es importante que seas madre de familia, ¿no? Si a determinada edad no lo has logrado, cae una especie de sospecha sobre esa mujer, ¿no? Aun cuando se desarrolle en otros ámbitos de su vida, que no pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Siento que los modelos de mujer, ¿no? Si bien han cambiado bastante con estas formas de cuestionarnos los roles de género, como tú mencionas, pero a la vez siento que se ha ido transformando esta carga que tú mencionas, porque si bien antes el modelo era, no, tienes que ser la ama de casa perfecta, ¿no? Cuidar a tus hijos, educarlos, cocinar, limpiar, mantener tu casa lo más bonito, pero además tú mantenerte joven y linda, ¿no? Para tu marido y para tus hijos. Pero ahora, si bien se ha cambiado como, no, tienes que estudiar, tienes que ser profesional, como tú mencionas, pero no se ha quitado el otro. Igual se espera que nosotras seamos, claro, el Día de la Madre, por ejemplo, ahora los comerciales son como que la mamá luchona, la mamá empoderada, que ahora la mujer va a la oficina, ¿no? Se muestra todo eso, pero también sigue pasando lo otro, ¿no? Y claro, no se ha repartido la responsabilidad en términos del cuidado de los hijos, del cuidado de la casa, ¿no? Creo que sí, creo que, por ejemplo, ¿no? La pandemia ha sido una situación que en ese sentido como que ha retado mucho a las familias y sí, seguramente han habido muchos papás que se han quedado a cargo de sus hijos y más bien mujeres que, no sé, ¿no? Parejas de papá y mamá donde el papá se quedó sin trabajo y la mamá, ¿no? seguía trabajando y era quien aportaba, entonces se invirtieron los roles clásicos de género, pero creo que es la minoría de casos, ¿no? en las que eso sucede. Creo que usualmente se recarga a la mujer con todas las tareas de la casa, con todo lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos y además se le exige que se desarrolle profesionalmente, laboralmente, económicamente, ¿no? Entonces, claro, hay una sobrecarga y hay una idea de que la mujer, ¿no? Si se desarrolla profesionalmente es algo que le suma a todo lo otro que igual lo tiene que seguir haciendo porque es lo que le toca naturalmente, entre comillas, por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces sí, creo que ahí hay como un doble discurso, porque ¿no? en algunas charlas con niños y adolescentes mencionaban de que claro, ahora, no sé, señorita, muchos niños decían, ¿no? Niñas especialmente, ahora tengo que atender y cuidar a mi hermano, a mi familia, hacerme cargo de los roles que mi mamá no hace porque tiene que salir a trabajar, pero aparte tengo que estudiar y no tengo tiempo. Y ya desde pequeñitos, mayormente a las mujeres le van teniendo este rol de cuidado, ¿no? Este rol de no sé, hacer las cosas que hacía la mamá y también este rol de poder hacer todo, ¿no? Uh-huh. Tener las buenas calificaciones, ser responsable, pero aparte tener este rol de cuidado. Como vemos, esta construcción, si bien puede pasar que desde nuestra niñez ya hay una cierta violencia y nos van imponiendo roles, y cuando vamos creciendo, ya vamos creciendo con esa idea, ¿no? Que nuestro rol es ese y que de repente si nuestra familia, nuestra mamá, nuestros tíos o nuestros hermanos han sufrido violencia, es algo normal, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es para estas mujeres? Como en una serie mencionaban que para poder salir de este proceso de violencia tienen que pasar como 7 veces. Entonces, ¿cómo crees que eso sí pasa? Realmente es más largo de lo que nosotros pensamos porque, como mencionas, es una carga social ya desde pequeños, ¿no? Claro, además, mira, algo bien importante también es saber que cuanto mayores, o sea, digamos, mayor cercanía hay afectiva en el vínculo con la persona que te violenta, mucho más difícil va a ser de identificar que estás en una situación de violencia, ¿no? Si tú te subes a un taxi y sufres una situación de violencia sexual, ¿no? Es un tipo de violencia que fácilmente vas a poder identificar porque es un extraño con el cual no tienes un vínculo. Pero si tú estás en una relación de pareja, ¿no? Estás
digamos, casada, convives, lo que fuera, ¿no? Y no quieres tener relaciones sexuales y tu pareja sí, ya la situación empiezan a haber una serie de matices, ¿no? Porque hay un vínculo de afecto, porque se supone que la mujer, ¿no? También hay este discurso de que la mujer tendría que satisfacer sexualmente a su pareja, que la sexualidad en hombres y mujeres funciona de manera distinta, ¿no? Entonces hay una serie de estereotipos y prejuicios que van haciendo que los límites entre aquello que es, ¿no?, una situación donde de repente no me siento tan cómoda o una situación de violencia se vuelven mucho más grises, ¿no? Y pues tampoco la violencia en una relación de pareja, creo que la menor de las veces se instala de un momento a otro. Hay algo que se va dando de manera muy progresiva, ¿no? Como muy sutil y va avanzando y se va instalando. Y es muy difícil para la persona identificar que está en una situación de violencia, ¿no? Entonces, muchas veces, sí, se hace evidente, la persona lo reconoce, sale de esa relación, pero si no ha resuelto y trabajado lo que trae en términos más profundos en cuanto a su historia de vida, ¿no?, probablemente o con mucha facilidad va a volver a repetir esa situación de violencia. Y puede ser que se dé muchas veces, en algunos casos es terrible porque acaba en una situación de feminicidio, ¿no? O en otras se necesita como de muchas de estas repeticiones involuntarias, porque no es que la persona está disfrutando de estar en una situación de violencia, ¿no? Pero es como que casi sin darse cuenta repite la historia, ¿no? Y ahí es donde yo hace un ratito te hablaba un poco de cómo también hay procesos que son inconscientes. ¿Qué cosa es lo que hace que te enamores de alguien, que escojas a esa persona como tu pareja, ¿no? ¿Qué cosa de tu historia está en juego? ¿Qué cosa de tu vida y de cómo te sientes tú en el mundo que a veces hasta ni terminas de comprender conscientemente, ¿no? Es muy complejo, y a veces es muy inmediato, ¿no? ¿Qué hace que dos personas terminen como estando en una relación de pareja? O sea, la persona te va a decir, ¿no? En el mejor de los casos, sí, me enamoré, me gustó esto y lo otro, pero es un fenómeno mucho más complejo y con una serie de aristas y con una serie de capas y de niveles y de sutilezas, ¿no? Y con mucho de eso que funciona en términos inconscientes, ¿no? Entonces la persona muchas veces repite un patrón, ¿no? Y repetimos muchas de las cosas que hemos vivido en nuestra infancia y que hemos ido interiorizando también, ¿no? Digamos, la familia, la infancia, ¿no? Lo que vives de pequeño, papá, mamá, o dos mamás, dos papás, en fin, ¿no? Hay distintas formas de familia, pero no está aislado de lo que los medios y la sociedad te comunican, ¿no? Porque tus padres han crecido también en una sociedad y han ido interiorizando todos estos mensajes, además de los medios de comunicación, además de los modelos de identificación que nos ofrecen, ¿no? Las series, las novelas, las películas. Entonces, creo que, digamos, es todo un conglomerado de cosas que se van instalando de manera muy temprana en nosotros y, como decía yo, de manera inconsciente. Entonces muchas veces las personas tienen que hacer un proceso largo, profundo, ¿no? Para ir identificando qué cosa de su vida, qué cosa de estos mensajes han hecho suyos y lograr transformar eso, ¿no? Es como, yo a veces pongo como este ejemplo, ¿no? Es la diferencia entre, ¿no?, imaginar que hay una pequeña gotera y pues resanas un poquito la humedad, o imaginar que tienes que transformar a nivel estructural tu casa y que tienes que hacer un cambio, ¿no?, en toda la tubería. No te va a demorar lo mismo, ¿no? Es un proceso mucho más complejo, ¿no? Paula, ¿y cómo hacer, a dónde acudir para poder llevar todo este proceso? Hay muchas mujeres que de repente no tienen el dinero para poder pagarse de repente un especialista, ¿no? Que sí les haga un proceso directo, porque a veces también en los hospitales o en los centros de emergencias mujer no tienen el personal suficiente o el seguimiento no es constante, hay una serie de trabas dentro de los ministerios de la mujer, ¿no? Entonces no se dan abasto. ¿Dónde acudir? O sea, ¿cuál tú recomendarías que es la mejor herramienta para poder tener este proceso tan largo que tú mencionas y que se sostenga en el tiempo? Sí, mira, me encantaría darte alguna respuesta más esperanzadora. Efectivamente, creo que hay una carencia de servicios de calidad en este país. Creo que en ese sentido el Estado, ¿no?, digamos, deja muy vulnerables y muy desatendidas las necesidades
de su población en general. Bueno, en salud lo hemos visto clarísimo con el tema de la pandemia, pero en salud mental también, ¿no? Sin embargo, creo que se han ido haciendo también algunos avances, ¿no? Están los centros de emergencia mujer, como dices tú, que funcionan en todos los distritos y que sí, si bien pueden tener una recarga porque tienen una alta demanda, creo que dentro de todo funcionan, ¿no? Están las de MUNAS también, porque también sabemos que cuando hay situaciones de violencia en casa, pues los niños, ¿no? Los hijos también se ven afectados. Entonces también la de MUNA es un lugar al cual se puede recurrir a pedir ayuda, ¿no? Y creo que en términos de lo que ofrece porque ahí estamos más en el ámbito de lo que es, ¿no? el Ministerio de la Mujer, pero cuando estamos en el ámbito del Ministerio de Salud, también hay centros comunitarios, ¿no? de salud mental que también ofrecen algún tipo de ayuda y soporte, ¿no? Y que en algunos casos pueden derivar ya a algunos sitios más especializados para procesos más a largo plazo, ¿no? Entonces creo que sí se está tratando de romper, ¿no? Con la idea de que solo hay el hospital psiquiátrico, o solo hay ¿no? el lugar de denuncia, digamos, y que ya muchos distritos cuentan con, nosotros desde la Sociedad de Psicoanálisis hemos hecho un trabajo, ¿no? En alianza con el Ministerio de Salud para trabajar estos temas desde los propios centros de salud mental comunitaria, ¿no? Que creo que pueden tener también una mayor llegada y pueden ofrecer a veces un acompañamiento individual, pero también es importante que las mujeres que están en situaciones de violencia puedan tener algún tipo de soporte grupal también, ¿no? Esto nosotros lo veíamos cuando trabajábamos, hace un ratito te conté que yo he trabajado muchos años en DEMUS, que es una ONG feminista que trabaja distintas formas de violencia contra la mujer, y los grupos terapéuticos para mujeres en situaciones de violencia ayudan mucho porque primero ayudan a la mujer a liberarse del estigma de la violencia, ¿no? Es como que genera vergüenza denunciar, y cuando te das cuenta que hay muchísimas mujeres viviendo lo mismo que tú, te das cuenta que hay, digamos, una cuestión social y que no eres tú la culpable, ¿no? Sino que esto es bastante más común y eso ayuda a romper con este estigma que cae sobre la víctima, y creo que también genera una sensación de poder, cuando escuchas en la voz de otro situaciones, ¿no? Como las que tú has vivido, también eso de alguna manera ayuda a poder ver en otro lo mismo que tú estás viviendo y poder generar una comprensión más amplia y más compleja de toda la situación de violencia, ¿no? Muchas gracias, Paula, por todo lo que nos has venido comentando. ¿Algo que te gustaría agregar para cerrar el día de hoy nuestro programa? No, gracias a ustedes por la invitación. Yo estaba pensando que estamos, ¿no? A unos días del 8 de marzo, que es el Día justamente de la Mujer, y creo que, mira, hay como mucho por celebrar, efectivamente, ¿no? En tantas cosas que se ha ido como avanzando, pero creo que es importante visibilizar, ¿no? Que todavía hay a nivel estructural la violencia instalada en nuestra sociedad contra la mujer y contra cualquier persona que en nuestro imaginario ocupe un lugar denigrado, ¿no? De alguien vulnerable, y entonces muchas veces en las mujeres se cruzan una serie de variables, ¿no? Pero aquel que pertenece a otro nivel socioeconómico, en algunas situaciones no va a ser considerado como un otro igual por nosotros, ¿no? Entonces creo que hay que poder mirar la violencia de género en la magnitud en la que sucede y poder además complejizarla con una serie de otras variables. Creo que estamos en una sociedad donde los niveles de racismo y discriminación están muy instalados y donde la dificultad que tenemos tremenda para ver al otro como alguien distinto pero igual en términos de ser sujeto de derechos, creo que todavía tenemos muchísimo por trabajar como sociedad. Muchas gracias, Paula, por habernos acompañado. De hecho, el día de hoy en nuestro programa aprendimos lo complejo que es salir de un proceso de violencia, pero también lo importante que es afrontarlo, hacer un proceso de introspección, saber de por qué estamos pasando ello. Es un trabajo personal bastante profundo y
hay que valorar las personas que quieren salir de ello, ¿no? Y nosotros que de repente vemos de exterior a nuestros amigos o familiares, también desarrollar nuestra empatía, ¿no? Tratar de ponernos en el lugar de esa persona, porque no es un proceso fácil, como tú lo mencionas, involucra muchos factores, pero lo importante es empezar a mirarnos a los otros, ¿no? Unos a otros, y poder generar esa confianza para que esa persona pueda salir de ese proceso. Hay muchas mujeres que ahora nos están escuchando, tal vez amistades que también están pasando por lo mismo y no saben dónde acudir, qué hacer, cómo poder apoyar a esa persona, pero creo que con el programa de hoy nos ha sido bastante valioso con todo lo que nos comentó Paula. Y nada, eso sería todo por hoy. Gracias por haber visto este programa, escuchado este programa. En realidad les invitamos a visitar todas nuestras redes sociales, donde también venimos hablando temas como este, que les va a ser de mucha ayuda. Eso ha sido todo por hoy con nosotros. Muchas gracias en su programa Nuestra Voz Existe.